Cordial saludo. Este es el programa de las disertaciones astronómicas. Soy Luis Fernando Campo. Para hoy tengo como invitados a mis compañeros Andrés Torres, también del Observatorio ITM, Nelson Miranda, geólogo también del observatorio, y Jerónimo Arboleda. Bueno, la disertación tiene un tema muy particular y tiene que ver con un asteroide que se presume pueda venir o proceder desde la Luna, de origen lunar, y por ciertas características observadas desde hace un tiempo para acá. Bueno, el asteroide en cuestión se llama Kamo-Ualewa. Kamo-Ualewa es tomado de una palabra hawaiana. Ka es el, Mo tiene que ver con el trozo o parte de un objeto mayor, y le, de, y en este caso lewa, en movimiento, cuando se mira desde la Tierra. Es una palabra muy bonita porque realmente coincide con esta observación. Es un asteroide que está en movimiento y lo vemos desde la Tierra y se ve desplazarse. Bueno, el asunto es que este asteroide, técnicamente hablando, tiene un nombre, HO3, se descubrió desde 2016. Sin embargo, el asteroide como tal tiene unas particularidades, que tiene algo que llama resonancia magnética. Y es que hay una relación co-orbital, quiere decir que cuando la Tierra está girando alrededor del Sol, esos asteroides están mucho más distantes, pero coincide, tiene una velocidad tal, obviamente mucho más alta porque son unas órbitas muy extensas, que tiene que ver con la posición de la Tierra con respecto al asteroide. Siempre se están mirando. Es como decir nosotros con la Luna, que tiene, digamos, es que ella está amarrada a la gravedad. Eso tiene un nombre. Bueno, en esta parte siempre está mirando la misma cara, precisamente. En este caso el asteroide no, ellos están rotando porque no es un objeto uniformemente o casi esférico, pero está a esa distancia y tiene esa resonancia. Bueno, particularmente el año pasado, en 2023, se descubrió otro, el FW13. Ese fue descubierto también por el telescopio de Pan-STARRS. Están ubicados en Hawái, en Haleakea. Estamos hablando de un telescopio muy profesional, de más de 1.8 metros de diámetro, pero tiene unos sensores de última generación impresionantes para captar estos objetos tan débiles. Bueno, este asteroide pudo haber tenido, se estima que un origen lunar, porque se han obtenido muestras de la Luna que tienen unas coincidencias particulares. Entonces, a partir de las muestras se han obtenido el Apolo 14 y también de Luna 24. Luna 24 es una misión rusa que partió por allá en el año 1967, antes de llegar el Apolo 11 a la Luna, y logró traer con éxito muestras de allá. Entonces, estas muestras vieron que eran de las zonas de los cráteres Kepler y Giordano Bruno, particularmente. Entonces, a partir de ahí, pues se han hecho un montón de simulaciones para tratar de ver si hay una coincidencia total. Sin embargo, la coincidencia que vamos a tener puede ser posiblemente el año entrante, cuando se lance una misión china, se llama Tianwen-2, y ella va a recoger unas muestras. Tianwen hace parte de la misión de la estación espacial, digámoslo así, de la exploración espacial china, porque ellos, tienen que tener también un contexto, ellos no están unidos con el mundo en cuanto al convenio, que llamamos el convenio de Artemisa, que tiene que ver con la exploración conjunta y al unísono con ciertas normas de la exploración espacial. Entonces ellos lanzan sus propios satélites, pero se van a apoyar también, o al menos hay un interés muy grande de la NASA con el Surveyor. El Surveyor, de pronto nos puede decir algo, Andrés, del Surveyor, Neo Surveyor, que es un satélite que va a... Sí, actualmente la está construyendo la Universidad de Arizona, Fer. Bueno, la está construyendo la NASA. Eso es un proyecto que tiene varios miles de millones de dólares de costo, pero el proyecto científicamente lo está manejando la Universidad de Arizona de Estados Unidos. La intención es instalar entre varios instrumentos un espectrómetro que va a tener una altísima resolución. No me atrevería a mencionar, creo que está como por el lado de una micra, tal vez. Sí.
una micra de resolución, un tamaño muy pequeñito, Sí, que va a permitir tener capacidad de ver no solamente ese asteroide, sino que ve un montón de asteroides adicionales y puede ver varios al mismo tiempo. Eso me parece que es lo más espectacular de estas misiones. Y está planeado para el 2027. Está planeado para el año 2027 el lanzamiento. Aunque, como dice el nombre, no solamente, pues, Near Earth Objects, se refiere a objetos en general cercanos a la Tierra. Y también quería hacer como mencioncita ahí de algo que explicaste ahorita, que es lo de la resonancia 1 a 1. Que, por ejemplo, esto, por lo que tengo entendido, es únicamente por su distancia respecto al Sol. Sí, hay un equilibrio como entre masa y distancia también, con respecto a que cuando hablamos de resonancia, de pronto también hay una interacción gravitacional. Aunque lo que estudió Kepler es lo de directamente por la distancia, son los tiempos de órbita. Y eso permite que, por ejemplo, Neptuno y Plutón tengan una resonancia 2-3. ¿Qué significa eso? Que por sus distancias y por sus interacciones, ya que estos se afectan mutuamente, mientras Plutón da 2 vueltas alrededor del Sol, Neptuno da 3. O el caso de los más espectaculares del sistema solar es el de las lunas galileanas, que se dice que tienen una resonancia 1, 2, 4, que es entre Ganímedes, Europa e Io. Que mientras Ganímedes da una vuelta alrededor de Júpiter, Europa da 2 e Io da 4. No, y particularmente este objeto tiene una distancia de un poquito mayor a una unidad astronómica, que es la distancia media entre la Tierra y el Sol, hablando de 150 millones de kilómetros. Bueno, en primer lugar, están a una distancia tal que no van a tocarse, o sea, este asteroide nunca va a chocar o va a impactar con el planeta. Y en segundo lugar es que va a ser relativamente, pertenece obviamente a un grupo de asteroides que se llaman los NEA, que es Near Earth Asteroids, sí, que son objetos que realmente están ahí en el espacio, que tienen un montón de, no son coplanares, en primer lugar no son coplanares con nosotros, están orbitando en cualquier posición, pero siempre organizados. Es como los asteroides del cinturón de Marte, por ejemplo, de asteroides, del cinturón principal de asteroides, o el de Kuiper, por ejemplo, que siempre están organizados, pero cuando hay una interacción de otro objeto, se pueden desplazar. Entonces, a partir de ahí se puede estimar que este objeto detectado como Alewa es un objeto que puede tener unas incidencias propias de un objeto que no es tipo NEA, sino que tiene particularidades propias con respecto a los materiales. Por ejemplo, ahí están hablando que tienen unos materiales que entre ellos está el piroxeno y el olivino. Y el olivino son materiales, específicamente esos son minerales que se forman con la propia formación de la Luna. Entonces ellos tienen unos periodos en los que se cierran. Cerrar el mineral significa que se formaron y se da una diferenciación magmática. ¿Cómo así que diferenciación magmática? Composicionalmente la Luna es diferente en el núcleo que en la superficie. En las capas del manto, el núcleo, el manto. Exactamente. Y entonces, cuando se le da un golpe a la Luna, yo puedo sacar parte de ese material que se llama regolito, que es como la parte más superficial, lo blanco que nosotros vemos de la Luna, pero también puedo sacar rocas que están adentro, dependiendo del ángulo y del tipo de choque que tengo. Sí, y el material, sí, obviamente. Bueno, y a partir de ahí también, entonces, ya ahí sabemos de un tema que tiene que ver con la metaestabilidad, precisamente una estabilidad alrededor del Sol, en este caso. Orbital. Y pues, sí, en ese caso, ¿a qué refiere la metaestabilidad, Jerónimo? Lo de la metaestabilidad es uno de los puntos de equilibrio que tiene un objeto en un sistema físico. Y estos puntos de equilibrio realmente pueden ser muy fácilmente alterados. En el caso de Camo, está en una metaestabilidad respecto a la órbita del Sol, pero esta se puede alterar muy fácilmente, ya que está en un punto muy concreto para no cambiarlo. Que es la resonancia 1 a 1, ¿cierto? Que es la resonancia 1 a 1. Esa resonancia se observa también en planetas como Júpiter o como lo mencionó también Jerónimo, con Urano y Neptuno por allá, y Plutón hasta lo puede tener. Aunque también hay un tipo de resonancia que me parece muy chévere, y es, por ejemplo, el de la Luna, ya que la tenemos acá presentada, que no solamente está, pues, que tiene un tiempo de rotación y de traslación, pero precisamente estos dos coinciden, haciendo que siempre veamos la misma cara. Sí, sí. Bueno, en ese punto pues podemos decir también que esa resonancia pues obviamente tiene que ver con esa
con esa estabilidad que tiene en este momento, que no siempre nos va a mirar porque tiene una velocidad mucho mayor, y si la Tierra da 365 días, este asteroide estamos hablando de que tiene 366 actualmente, y va a variar, o sea, va a poner 365 se estima para el año entrante, pero con el tiempo seguramente el asteroide va a coger otra órbita, o sea, esos no son tan estables como pensaríamos nosotros, no se van a quedar de por vida ahí. Y aparte de eso se pueden desestabilizar con cualquier choque o cualquier paso de un objeto. Supongamos que pase un cometa y pase por ahí en una zona, seguramente todos esos objetos se van a barrer, ¿cierto? Se van a cambiar las órbitas. De ahí se sabe, por ejemplo, bueno, y es algo que se espera, o que hay mucha expectativa porque, como les mencioné al comienzo, pues los chinos son los que están en la vanguardia de esta exploración y tienen planeado la misión Tianwen-2, que se espera que salga en mayo del año entrante, 2025, y va a ser una exploración in situ. Quiere decir que va a tomar una muestra del asteroide, lo va a traer, va a tener un explorador, va a soltar una sonda, esa sonda va a tener un impactador, va a detonar inclusive una pequeña zona del asteroide, nada raro que se le cambie la trayectoria a eso. La va a impactar, va a sacar más la muestra, va a haber otro a un lado explorándolo, tomándole muestras espectroscópicas, tomando el vapor de lo que salga de ahí o los materiales que huelen, y el otro lo va a recoger y lo va a traer a la nave superior, y esa se espera que llegue para el 2027. Digámosle que es una misión muy compleja, pero ya se ha hecho. Sí, inclusive el Surveyor, por ejemplo, bueno, eso ya ha pasado, por ejemplo, con las sondas Philae, cuando fue en la ESA, no recuerdo el año exactamente, pero esas sondas tomaron muestras de un asteroide Churyumov-Gerasimenko. Ese era un cometa realmente. No tuvo como el éxito esperado porque lamentablemente la sonda llegó allá y quedó atrancada y no pudo cargar sus paneles para que pudiera cargar y volver, pero bueno, mandó mucha información en su época. Y así se hizo también con Bennu, si no estoy mal. Y la Hayabusa de Japón, que trajo muestras del asteroide Ryugu, y dentro de unos años ya hay una misión programada para ir al asteroide más caro del sistema solar, el Saish, que esperamos que prontamente ya se haya aprobación de esa misión, y ahí es donde empieza de pronto a haber como un traslape muy peculiar entre la ciencia, la exploración del espacio, la política y la economía, porque el propósito de todo esto es uno, no solamente el propósito político, sino en un futuro un propósito de exploración y de minería espacial para el que ya estamos enfocados. Precisamente lo que él mencionaba ahora con el Tratado de Artemisa, tiene que ver con eso, o sea, los chinos están apartados de ello porque no se acogieron a la política que, digámoslo así, planteó Estados Unidos, que son los líderes del otro extremo para esa parte de la exploración espacial. Bueno, entonces si esto sale con éxito, pues esperemos que esta misión Tianwen-2 pues traiga esa muestra, y para el 2027, cuando ya regrese Tianwen-2, se espera que salga Surveyor, precisamente Neo Surveyor. Neo se refiere al observación de cualquier objeto, como decía Jerónimo, que está en las cercanías, las postrimerías de los asteroides, y también con eso se complemente. Sin embargo, ya desde este momento la Estación Espacial China, se llama Tiangong, la Estación Espacial China está observando este asteroide con un telescopio que tienen allá in situ lo tienen ahí, están observando y están haciendo muestrado completamente, están haciendo análisis espectral completamente todo el tiempo. Entonces eso va a ayudar obviamente a esa recolección de datos porque se necesita eso para determinar la órbita y el tamaño en sí, para ir más a la fija cuando Tianwen-2 llegue, ya saber qué fuerza va a necesitar, con qué potencia van a llegar ahí y no pasarse, por decirlo así. Bueno. Te iba a preguntar ahí, como retrocediendo un poco en el tema, lo de que el asteroide pueda cambiar su órbita es únicamente por efectos gravitatorios, como puede ser por ejemplo con la Tierra y la Luna. Sí, impactos, bueno, en ese punto hasta cualquier objeto lo puede alterar, inclusive si en esta época que estamos teniendo tanta actividad solar, por ejemplo, es nada raro que ese plasma salga con el viento solar literalmente y mueva muchos objetos. Que le alteren las fuerzas de Yarkovsky. Exactamente. Entonces, de hecho, en ese punto, ¿cuál sería la explicación de las fuerzas de Yarkovsky? ¿En qué interfieren ahí? Bueno, también ya hablando también que últimamente hay mucha actividad solar, estas fuerzas se producen ya que los asteroides, realmente entre tamaños de entre 10 centímetros y 10 kilómetros, están todo el tiempo recibiendo radiación solar por el simple hecho de estar en el espacio.
Entonces absorben toda esta radiación y debido a la rotación natural de todos los objetos en el espacio, va emitiendo esta radiación, va volviendo a expulsarla y ya por acción y reacción, leyes de Newton, va generando, pues lanza la radiación y se ve alterado el asteroide, cambiando así también sí, la órbita. es lo que les decía ahora del tiempo de traslación del asteroide alrededor. En este momento tiene una relación de 30 o 66 días, para el año entrante 30 o 65 se espera, pero va a alterar, seguramente se va a volver inclusive mucho más corto el periodo de tiempo, se va a reducir, va a ser un objeto mucho más cercano incluso, entonces eso puede alterar también la posición del asteroide en el espacio. Ahora, también se tiene presente ahí que de todos los asteroides que hay, pues si estamos conociendo alrededor de 30.000 asteroides detectados desde Tierra nomás, con los telescopios que hay en Tierra, pueden haber muchísimos más. Se estima que alrededor de 10.000 pueden tener una estabilidad relativamente detectada, una posición detectable en el futuro, pero muy variable, ¿cierto? Pero de esos también, estamos hablando en general que son objetos tipo NEA, y están precisamente los asteroides Apolo, los Atón y los Amor. Entonces, si nosotros hablamos de los Apolo, tienen un semieje menor que el de la Tierra, o sea, el menor de una unidad astronómica. Entonces, ese semieje quiere decir que van a estar interceptando la órbita de la Tierra por dentro. Los Ator van a estar interceptando por la parte superior, van a tener una unidad astronómica un poquito más dentro de la unidad astronómica, o sea que van a estar por fuera, mientras que los Amor están por fuera directamente y no van a interceptarse con nosotros. Pero hay otra categoría ahí que llaman los tipo los asteroides que son hazardous, potentially hazardous asteroids, que esos son los potencialmente peligrosos, esos son los que pueden representar algún daño a futuro si fuera el caso. En ese caso, pues se han estimado como muchas, se ha sacado mucha prensa, digámoslo así, diciendo que van a chocar, que nos van a impactar, pero eso que realmente puede ser así, no sé. La probabilidad de que Apophis nos pegue a nosotros ahorita está por menor al 1%. Exactamente. Es decir, la que ahí estamos hablando más o menos. El punto más cercano del que se estima puede estar en el orden de los 36.000 kilómetros. Y estamos hablando del 2029, que hace el mayor acercamiento. Sí. Eso quiere decir que algunos de los satélites geoestacionarios a la Tierra puede pasar por debajo incluso. O sea, literalmente por debajo. Sí, más cercano incluso. Pero esa alteración, lo que hablamos ahora de la alteración, esos objetos se alteran la órbita porque inclusive hay unas conferencias por allá atrás que hablan de la defensa planetaria, que una manera de desviar un objeto puede ser impactándole un rayo láser. O sea, solo la interacción del material así genera calor. Sí, ¿cierto? inclusive los minerales pueden recibir cierta energía y absorberla y luego emitirla, generando ese tipo de fuerza. Pero también puede pasar que reciben radiación y esa radiación genera una fusión parcial del mineral, generando una remineralización y por eso se genera como una costra negra en esos cuerpos. Pero eso hace que cambie también toda la trayectoria. Cambia la trayectoria. Bueno. ¿Este asteroide de qué está hecho? ¿Dónde viene este bueno, entonces de las posibilidades precisamente que hay, de las que se han decantado, pues inicialmente pensó que era una probabilidad alta, podría ser el cráter Kepler de la Luna, que puede haber un impactor que hubiera golpeado la Luna y hubiera arrancado un pedazo y que fuera este. Entonces, como también se ha sabido, hay muestras existentes en nuestro planeta del Apolo 14 y el Luna 24. Le mencioné que es una misión rusa que salió por allá en el año 67 alrededor, mucho antes de que llegara el hombre a la Luna por la parte de los estadounidenses, y trajo unas muestras con éxito sin problema a la Tierra, y hay otras del Apolo 14 posterior, una misión ya estamos hablando del 70, 72, algo así, que esas muestras existen. Entonces claro, se comparó con esas muestras, Kepler por ejemplo no coincidía. ¿Por qué razón? Varias razones realmente. Kepler tuvo que tener un impactor mucho más grande, se habla de alrededor de 10 kilómetros, puede tener alrededor de 10 kilómetros para que salga un material de ese tamaño y a esa velocidad, pero cuando se hicieron las otras muestras, el análisis de las muestras, se detectó que realmente el objeto tenía una edad mucho mayor. Se estima que Kepler puede tener una edad de alrededor de
30 millones de años o más, ¿cierto? Mientras que este objeto, según el análisis detectado ahora, apenas lleva unos millones de años de existencia no más para nosotros. Bueno, a partir de ahí se estuvo decantando la idea y se asoció por allá con otro asteroide, Yamamoto, creo que se llama y este asteroide tuvo una cierta representatividad y corresponde a una muestra lunar. Es un asteroide que estuvo rodeando la Tierra y luego fue atraído por la gravedad y se cayó a la Tierra literalmente y se pudo coger. De ahí se analizaron, pero no coincidió tampoco en cierta medida porque correspondía a una edad mucho más vieja del objeto. Entonces el que más coincide, digámoslo ahí, es un cráter que se llama Giordano Bruno, que está en la Luna y tiene unas particularidades, es que el objeto tiene materiales que coinciden con el regolito precisamente, y el piroceno que hay allá en la Luna tiene que ver mucho con la formación que se está detectando en este objeto, en Kamoa-Lewa, y ese objeto, digámoslo así, por eso tiene como tanta expectativa, porque eso nos puede llevar de pronto a predecir la procedencia de los demás objetos que hay inclusive rodeándolos. En ese punto de vista, Nelson, si este objeto se supiera que fuera de allí, de esta zona, ¿qué importancia puede tener para nosotros ahí? Sí, dos cosas. La primera es, se puede asociar debido a unas observaciones espectrales. O sea, la Luna es capaz de reflejar la luz del Sol. Correcto. Pero, ¿qué rango de luces es capaz de reflejar del Sol? ¿Qué tanto del verde? ¿Qué tanto del azul? ¿Qué tanto del rojo? Por eso hablan de un micrómetro. ¿Qué tanto del infrarrojo? Entonces estos son micrómetros, es en microondas, ¿cierto? Y es una familia grande que se llama la familia de asteroides tipo S, que tienen una firma espectral particular, pero hay que determinar qué tipo S es, por eso las misiones que se quieren enviar allá. ¿Qué podemos utilizarla? ¿Para qué sirve saber esa relación entre este asteroide con la Luna? Pues para conocer cómo fue la formación del sistema solar, qué eventos han pasado en el sistema solar que hayan generado también moderación de la Luna con todos los cráteres y demás. Sí, porque hay otros tipos, por ejemplo, de asteroides. Hay unos que llaman QS, ¿cierto, Jerónimo? Hay unos que es QS, que del acrónimo Quasi-Satellite, y el otro que es HS, que es forma de herradura o horseshoe. Entonces, en ese punto, pues, según la forma, eso nos está diciendo que los asteroides no tienen una posición muy estable. O sea, del momento que salieron desde la Luna para acá, pues realmente cogieron una órbita, y los QS son los cuadrisatélites que tienen una órbita casi estable, pero una resonancia 1 a 1. Exactamente, pero entonces los HS no. Los HS tienen prácticamente una forma parabólica que pueden literalmente escaparse. Es que hay que mencionar también que este asteroide del que estamos hablando nosotros no es un asteroide que está orbitando a la Tierra, está orbitando al Sol. Pero orbita al Sol en las mismas condiciones en las que la Tierra orbita al Sol, un poco más lejos de la Tierra. Este asteroide está a unos 4 millones de kilómetros aproximadamente de la Tierra. Y si sabemos esa distancia, por ejemplo, sabemos que la distancia de la Tierra a la Luna, para interpolar ahí nomás, es 385.000 kilómetros. Entonces, si hacemos esa relación, estamos hablando que ese asteroide, aparte que es mucho más pequeño, estamos hablando, si no estima, alrededor de 400 kilómetros y mucho. Estamos hablando que el objeto está mucho más distante, estamos hablando de 12 veces la distancia de la Tierra a la Luna, 12 veces, entonces es un objeto demasiado distante y obviamente no van a tener como una incidencia. Ahí ya no hay incidencia gravitacional de la Tierra con ese asteroide. Sino que hay una coincidencia que llamamos la resonancia 1 a 1, que tiene que ver ahí con esa, pero hay una resonancia en los planetas, como los satélites de Júpiter, por ejemplo, como Io, Ganímedes y Calisto, y sucede con Júpiter, que tiene la resonancia, por ejemplo, ¿cierto? Tiene 1 a 1, el 1 tiene resonancia 1 a 1, creo que es Io. Sí. Ya le sigue Ganímedes, es 1 a 2, y Calisto 1 a 4. Sí. Digamos que todos tienen ese tipo de resonancias entonces, alrededor del Sol. Incluso, ahora que se me ocurre, la influencia gravitacional de la Tierra termina como a 1.5 millones de kilómetros, lo que se conocen como las esferas de Hill, y en ese punto, a 1.5 millones de kilómetros, en este momento hay una misión que se desarrolla en una de esas zonas, que se llama la misión
James Webb, el telescopio espacial James Webb. Que está en las zonas de Lagrange. Él está a esa distancia, precisamente en un punto en el cual la órbita que le da la vuelta que le da ese satélite a la Tierra coincide también con una vuelta que le da la Tierra al Sol, de tal manera que él siempre le esté dando la espalda al Sol, porque es demasiado sensible. Y el gasto de energía es mínimo. Sí, el gasto de energía es mínimo. Sí, de hecho se presupuestaba que durara, esa misión creo que era 12 años y ya literalmente se alargó porque quedó tan bien posicionado que se va a alargar en el tiempo. Se habla de más de 25 años la misión, ya que se desgastan los otros materiales que son los sensores, digámoslo así, o las baterías internas. Esa misma situación pasa con ese asteroide, que también lo hace extraño en particular, porque no todos los asteroides giran le dan una vuelta al Sol en el mismo tiempo que la Tierra le da una vuelta al Sol. Y creo que el dato está como por el orden del a máximo el 3%. El 3%, exacto, muy bajo. Y, o sea, de todos esos 30.000 asteroides que hay en los grupos NEA, 30.000, perdón, de estamos hablando del 3% que sean potencialmente visibles para nosotros, que tengan esa resonancia. Pero aparte de eso, es todavía más baja la probabilidad. Estamos hablando, Kamo-Walewa, estamos hablando de una probabilidad todavía muy baja, 0.03, que tenga esta particularidad, que se deje de ver y que tenga unas características muy propias. Por eso es tan interesante. No fue tan interesante como el FW13 que se descubrió el año pasado, que es aún mucho más estable orbitalmente hablando, pero este es muy particular. Entonces, a ver, es interesante por cómo se mueve alrededor del Sol. Es interesante por de dónde viene. La formación. Porque viene entonces de la Luna, parece ser, por todas las simulaciones que se han hecho. ¿Cierto? Y en esas simulaciones pues se tiene en cuenta cómo es el estado de los materiales tanto del impactor como de la Luna para poder afirmar que puede provenir de ella. Bueno, y para eso el impactor se ha calculado en las simulaciones que se han hecho, precisamente ya se descartó el Kepler, se descartó otros cráteres que habían en la zona, pero se detectó que tuvo que haberse un impactor que tuviera 45 grados de posición para que impactara la Luna, y aparte de eso que tuviera alrededor de 1.44 a 1.6 kilómetros de tamaño, un monolito, o sea, no una roca fraccional, sino un monolito, una roca concreta, para que genere eso. ¿Por qué eso? Porque se tiene que generar que los materiales salgan botados y escapen de la gravedad lunar, eso se le llama velocidad de escape. De pronto ahí, Jero, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Ok, la velocidad de escape es la velocidad mínima que tiene que tener un objeto para escapar de la superficie de y en este caso de la Luna. O de la atracción gravitatoria de otro. De la Luna es de 2.4 kilómetros por segundo, que realmente es muy bajita comparada con la de la Tierra, que es de 11.000 metros por segundo u 11 kilómetros por segundo. Exactamente. Sí, es por el tamaño, obviamente, y la masa que va a tener Qué balita. Sí, entonces, claro, el objeto tiene que ver así. De esas simulaciones descartaron muchas, porque, claro, hay objetos que si el impactor fuera más pequeño, pues quedaría simplemente la gravedad de la Luna volvía a caer, esos materiales volvían a caer y formaban lo que es el cráter como tal. En este caso, se estima que muchos de esos objetos de ese impactor, del que proviene Kamo-Walewa, realmente muchos están alrededor de los asteroides tipo NEA, están ahí y están rodeando ahí, pero como están tan distantes, obviamente no se pueden detectar tan fácil. No se pueden ver, es que todavía tenemos ese gran problema. Nosotros no sabemos exactamente qué está orbitando alrededor de nosotros y qué potencialmente nos va a impactar. Esos asteroides potencialmente peligrosos. Hay que mencionar, creo que me voy a desviar un poquito. Tenemos de alguna manera una concepción que es un poco falaz alrededor de lo que vemos. Entonces, hablamos de los asteroides potencialmente peligrosos como un montón, pero la falacia está en que esos que nosotros hemos visto son los más peculiares. Faltan los potencialmente peligrosos que no son peculiares y no los vemos. Que no vemos. Y no podemos predecir por dónde van a venir. Eso pasó con Chelyabinsk precisamente en 2013, y no estoy mal. Ese asteroide nadie lo predijo y existían los telescopios vigilando en ese momento. Y no es un evento que sea constante en el tiempo, pero pasa. Por ejemplo, antes de Chelyabinsk, Tunguska
Tunguska. Nadie se esperaba. 1900. Pero es por la opacidad de los materiales que no los podemos ver. Y la trayectoria, por ejemplo, hay unos que vienen polares. Sí, polares, ecuatoriales. que son muy fríos. Porque si nosotros no podemos ver una firma espectral si es muy fría. Exacto, en este caso, por ejemplo, Tunguska, ¿qué pasó? Se presume que era una roca de hielo literalmente, porque no quedó material sólido, sino como muestras radiactivas de la radiación que generó ese paso del objeto, y pasó fue rasante, ¿cierto? O se estima porque los árboles quedaron completamente radiados. Explotó en la atmósfera. Sí. Explotó, y quedaron simplemente el radio donde pasó. Entonces, digamos que todo eso tiende también a lo que preguntaba, pues cuáles son esas motivaciones de hacer eso, y finalmente también hay una motivación económica, ¿no? Sí, perfectamente. Ni bien no más en este caso las misiones de Elon Musk, SpaceX, precisamente ellos literalmente, como sucede con los chinos, están buscando materiales. Por ejemplo, sabemos que un asteroide muy importante es Vesta, es un sólido, es un metal, literalmente es un bloque metálico. Pero es que no hay tampoco cómo romper eso. O sea, no han pensado en Vesta porque no han sabido cómo romperlo. Pero ese asteroide está muy cerca, realmente. Es un asteroide periódico, tiene una periodicidad que, si no estoy mal, en este momento está visible en la constelación de Leo. O sea, está visible en este momento. Y está ahí y se puede detectar hasta con pequeños telescopios. Pero el objeto inclusive tiene una reflectancia tan fuerte por ser metálico. Pero en este caso las misiones que tiene SpaceX, y en este caso las misiones chinas, van a ello. De hecho, en la Luna ya tienen literalmente planes de habitar la Luna para explotarla. Aparte de luego ser base para explorar otros planetas, seguramente a futuro lo mismo era, no sé, o para supervivencia humana, pero en este caso la misión va apuntando hacia allá. Por ejemplo, en este caso el está hablando precisamente de explorar algunos satélites y traer minerales, ¿cierto? Entonces, eso apunta, o de pronto desde el punto geológico, ¿qué más? Sí, no, el objetivo Realmente es es hacer minería en diferentes cuerpos y poder utilizarlos allá para hacer exploración espacial de espacio profundo, o de alguna forma desarmar el cuerpo allá y convertirlo en una unidad móvil que pueda acercarse un poco a la Tierra. Inclusive hay un detalle ahí, es que esos objetos tienen materiales muy extraños, que llamamos aquí tierras raras, y aquí tierras raras porque realmente la probabilidad es muy baja de encontrarlas. Inclusive no más ahora, dentro de los metales o materiales raros está el litio, que es el que dan en las baterías, y en teoría abunda mucho, pero hay unos que tienen una muy baja población acá. Dos cosas que digo sobre eso. Una, pues mejor que de pronto se esté pensando en la posibilidad de explorar un asteroide porque no está habitado, Sí. no hay vida, no hay capa vegetal. Pensaría que en el futuro tenemos que pensar es en eso, dejar de explotar la minería en la Tierra y empezar a explotarla en el espacio. Y dos, esa escasez de materiales, por ejemplo, que hay en la Tierra, y esa abundancia de esos materiales que para nosotros son raros, que están por allá. Por ejemplo, el paladio. Escuchaba una noticia alrededor de cómo en Estados Unidos se están robando los cargadores de los carros eléctricos, pero no por revender el cargador, sino por sacarle los minerales, entre ellos el paladio, porque es muy raro. Es muy extraño. Y en el espacio hay asteroides que están atestados de ese tipo de materiales. Entonces, digamos que eso también hace como parte de esa pregunta que te hacía hacer alrededor de esa intención. Mira, y también por eso la inestabilidad orbital de esos objetos, porque son tierras raras, entre comillas, y son inestables. Finalmente, entiendo en cierta manera que esos materiales son como una transición. Muchos de ellos son una transición de otros metales, como decir, una transición del isótopo del uranio, por ejemplo. ¿Sí? Es una decadencia de un isótopo que se convierte en otro elemento. Sí, sí, entonces son transitorios, no son materiales, digamos, le dicen piternos para que permanezcan aquí. Igual, de la misma manera, estos son raros y tienen esa particularidad que precisamente sirven para eso, para hacer electrónica muy pequeña, los celulares y todo lo que usamos actualmente, las cámaras, y aparte de eso, y el mundo es tecnológico, hay que decirlo así, ya la tecnología la que está moviendo, digámoslo así, nuestra posición planetaria. Bueno, entonces, retomando ya el tema como el asteroide como tal, como Oumuamua, pues digamos que este tiene mucha expectativa porque si este objeto puede ser confirmado con la traída de la muestra, si lo hace exitosamente el año entrante, pues el año entrante no, cuando se parte del año entrante Tianwen 2, pues eso va a servir para extrapolar precisamente otros objetos que tengan ese espectro y decir, esta es una categoría de tal objeto.
de tal cráter, de tal procedencia, porque hay muchos objetos que son del cinturón de asteroides, por ejemplo, que son realmente aglomerados. Son aglomerados, no son rocas provenientes de un objeto específico, sino que se han juntado incluso en el espacio, se han chocado o se han unido, que es como pasa con la grava, si no estoy mal. Eso es básicamente una... sedimento. Una condrita, que es un asteroide conformado por un montón de sedimentos. De hecho, por ahí vi algo parecido que tenía Jerónimo, esto de una roca, unos puntos negros dentro de una masa blanca. Es muy parecido a las muestras obtenidas de cráter Giordano 1 y el Lunar 24. Precisamente parecen bastante, pero no es lo mismo, obviamente. Tendrías una joya ahí, Jerónimo. Sí, no. Sí, entonces, eso, digámoslo ahí, que puede ser como la expectativa que tenemos cuanto a que este asteroide nos dé mucha información, porque también nos habla de la formación del sistema solar y, ¿por qué no pensar cómo son los otros sistemas alrededor de otras estrellas, de otros planetas y la formación? Porque si a partir de los espectros estamos diciendo, es que hay una estrella, por ejemplo, Kepler 13A, 13B y 13C son planetas, exoplanetas alrededor de una estrella. Entonces, nosotros podemos decir, es que si este espectro que muestra esa estrella, por ejemplo, con el James Webb se va a confirmar mucho más eso, está tomando esa imagen y se ve pasar por ahí una luz, ese espectro que manda esa luz puede decir qué materiales tiene la atmósfera. Entonces, a partir de ahí se pueden hasta estimar qué composición puede tener y esto nos va a afianzar un poco más esa idea, porque nos va a decir, bueno, es que este objeto corresponde a este, se supone, pues suponiendo que los materiales que forman el sistema solar son iguales a los que forman los otros sistemas. Lo que nos falta es aprender. Sí, es algo es complejo, pero de ahí está precisamente lo interesante de la astronomía, que une todo esto a la ciencia, desde la geología, por ejemplo, y las matemáticas o inclusive la parte artística, porque cuando nosotros vemos estas simulaciones y todo esto, o sea, estamos haciendo unas simulaciones computacionales, pero también estamos necesitando de los artistas que nos grafiquen esto, cómo ven ellos desde sus ojos, cómo ven esos sistemas de un planeta alrededor de una estrella o un cometa que no hemos visto siquiera, pero que sabemos que está ahí rodeándonos. Entonces es muy interesante, o sea, se unen todas las ciencias para tratar de dar una explicación. O que nos ayuden a hacer la edición, la grabación, siempre va a ser. todo eso para que pueda salir este tipo de productos. Siempre va a ser así. Bueno, sí, esa era entonces como la idea de esta disertación, precisamente este grupo de expertos y amigos también sobre los diferentes tópicos de la astronomía que nos involucran en esta parte de la probabilidad de la procedencia del asteroide de Camu-Walewa con respecto a un cráter lunar probablemente Giordano 1. Bueno, esperemos que para la próxima disertación estemos con un tema muy interesante y que nos acompañe. Gracias. Muchas gracias.